en el Gran Buenos Aires. Marianela, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gran saludo, Reinaldo, un gusto poder compartir contigo. Bien, la verdad acá con mis oyentes estaba hablando hace rato, por ejemplo, sobre lo que pasa acá en el arco político en Argentina. Los políticos kirchneristas no dicen nada, no condenan nada sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Y las barbaridades que el otro día habló Evo Morales cuando dijo, pero si Rusia está sentando soberanía, soberanías sobre Ucrania. Entonces yo digo, disculpa, porque a veces este Evo es un boludo. Entonces yo lo podría traducir a 1879 y decir, Chile estaba sentando soberanía sobre Bolivia. ¿Cómo es eso? La verdad, tenemos cada político. ¿Qué te parece? Bueno, en todo caso, Evo Morales es una persona que solo responde a todo el libreto que le ponen las ONGs de Soros, que son parte de la invasión a Ucrania. En realidad esta es una guerra de Soros contra Rusia, y obviamente los que pagan los platos rotos son los ciudadanos, siempre, porque en una guerra, en un conflicto de estas características, no hay ganadores ni perdedores, solamente pierden los ciudadanos, pierden toda aquella gente inocente que está a merced a estos psicópatas que están detrás del poder y del dinero, que ese es el objetivo último que los motiva. Bien, Marianela, hay un detalle que me encantó el otro día, más que todo escuchar tus editoriales, todo lo que informas. Por ejemplo, Soros es una situación y hay otra familia. En el caso de Soros, por ejemplo, mucha gente dice, ¿no? Estos gringos, estos caras que se vayan. Sin embargo, son manejados en las ONGs con unas personas que tú has mencionado el otro día, que no son de nuestro país, obedecen órdenes y hacen que odien a nuestra misma clase. Eso es lo que hacen en las ONGs, de eso viven y trabajan de esa forma. Claro, las ONGs tienen un objetivo y han tenido un objetivo desde su lanzamiento prácticamente, y es el desestabilizar, sembrar el caos, sembrar el odio entre iguales, y por supuesto lo han logrado. Y lo han logrado en muchos territorios que han sido desmembrados de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética, con la revolución de colores, meten temas, es decir, están disfrazados de filántropos, pero de ayuda al campesino, al indígena, a los que están postergados, como aquellos como los abortistas, los gays, las lesbianas y una cantidad de situaciones, gente de raza negra, indígenas, que según ellos van a ayudarlos, a cooperarlos, a reivindicar sus derechos, pero sin embargo los utilizan su ignorancia, su miseria, su pobreza, solamente para generar conflicto y buscar los intereses de quienes los financian. En Bolivia, el caso de Catherine Ledebour con la ONG Anden Information Network, el caso del David Choquehuanca, que por 3 décadas ha recibido dinero para la red, es decir, es parte de la red UNITAS, una red de 23 ONGs, y por supuesto también es parte de la ONG NINA. Ellos reciben cantidades enormes de dinero para trabajar en ese proceso de mentalización, en odios, en racismo, en discriminación, y lo único que necesitan en verdad los países es trabajo, que todos unamos esfuerzos para sacar adelante, pero estos están mimetizados incluso en organismos internacionales, y fíjate que han hecho con varios países que estaban en vías de desarrollo, países industrializados o semi-industrializados. Lo que han hecho es destruirlos. Fíjate lo que es Venezuela, está en ruinas prácticamente. En ese camino está Argentina, en ese camino está Perú. Peor con estos que se esconden. Por ejemplo, el embajador que ahora está en Perú, que estuvo en Argentina, generó destrucción, estuvo en Bolivia, generó destrucción, y es el Gallo Zamora. El Gallo Zamora es un militar del G2 cubano,
un tipo que realmente no tiene ningún escrúpulo y que ahora está coordinando todo el crimen transnacional organizado desde el Perú para conducirlo por el mismo camino que ha conducido a Venezuela, país y territorio en el que también ha estado. Entonces todas estas personas simplemente lo que hacen es disfrazarse para ingresar a los países haciendo creer a la gente que están colaborando de alguna forma, pero no son nada más que parte del crimen transnacional organizado. En Bolivia operan, por ejemplo, 40 ONGistas han sido ministros y viceministros. Ahí lo tienes al fallecido, por ejemplo, Villegas, era de la ONG Segis, Carlos Villegas. A la ONG Segis también pertenecía Almaraz, que ha sido ministro de Tierras, Alejandro Almaraz. Lo mismo está el Rada, al que lo encontraron robando shampoos en un supermercado. Lo tienes a Romero, que ha sido ministro de Evo Morales durante larguísimo tiempo, y así te puedo ir enumerando gente que ha sido de esa ONG, que es disfrazada de asuntos de tierra, asuntos jurídicos para cooperar a los campesinos, cuando lo que en realidad han hecho es expropiaciones, loteamientos, han loteado Bolivia de norte a sur y de este a oeste, y esa misma práctica la van adoptando en diferentes países en los que están presentes. Entonces, esto mismo que nosotros estamos viendo en Bolivia, Reinaldo, obviamente se ha hecho en todos los países que ahora son independientes, pero que han tocado la mano de Soros, generando secesionismo, división, enfrentamiento, caos con su revolución de colores, el Maidan. Este Soros ha logrado, que es representante, uno de los operadores de la familia Rothschild junto a los demócratas estadounidenses de izquierda, estos han generado el caos, estos se han metido a Ucrania, estos han generado una cantidad de laboratorios para fabricar armas biológicas. Estos han incumplido los acuerdos con Rusia, que no integren más miembros a la OTAN, porque ya se destruyó el pacto de Varsovia, que era un pacto que unía militarmente a asiáticos, y la OTAN tenía 15 miembros que unía a militares europeos, y por supuesto ahora están en 29 o 30 miembros los de la OTAN, pero justo todos están bordeando el territorio de Rusia. Pero también hay un componente, no podemos olvidar que son estos globalistas los que han financiado a Gorbachev, la perestroika y el glasnost, son los que han hecho que se desintegre la Unión Soviética, son los que han hecho que Rusia ingrese a la economía de la deuda, igual que los países de América Latina, es decir, políticos que se endeudan sin permiso, y los ciudadanos tienen que pagar. No le preguntan a nadie, absolutamente a nadie de los ciudadanos, para qué son esos recursos y si los emplean como corresponde. En todo caso, esto es lo que ha sucedido con Rusia, hasta que Putin se ha desmarcado de alguna manera, o será parte de un show. No podemos conocer a fondo todos los hilos que están moviendo, porque yo estoy mirando que está sucediendo algo como sucedió con el tema de las Torres Gemelas. De pronto, para cambiar el nuevo orden mundial, ellos mismos implosionaron las Torres Gemelas, ellos mismos generaron todo ese caos, todas esas muertes, para poder entrar a las cuentas de las personas en bancos, para poder hacer seguimientos, para poner controles aeroportuarios sobre temas de terrorismo y toda aquella historia, es decir, temas que la ley no se los permitía. Se ha logrado avanzar con ese tema. Ahora, ¿qué nos espera con esta payasada
que va a dejar muchos muertos, con la que están jugando los grandes poderes económicos. Por supuesto, ahí están metidos los 12 laboratorios de Biden, están metidos su hijo en la empresa Burisma de Ucrania, está metida Hillary Clinton, los Bush. Todos los intereses de estos están movidos en ese país, en ese territorio. Y te diré, tanto Gorbachev como Boris Yeltsin y como el propio Putin son prácticamente crías de estos demonios, así como es cría Evo Morales, el propio Zelensky es cría de ellos. Yo estaba viendo ayer un informe de una cantidad enorme de muertos, y de pronto uno de los muertos comienza a moverse en su bolsa de muertos. Eran como 400, 500 muertos embolsados ya, que se supone que no tienen signos vitales, que ya se han hecho todas las comprobaciones, los registros, y resulta que uno de los muertos comienza a moverse porque prácticamente se estaba asfixiando en esa bolsa, y ese es el teatro que le están montando al mundo. Y por supuesto, nosotros no podemos saber a fondo qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto, pero tenemos que analizar todos estos aspectos, todos los intereses que se mueven, a quién favorece, cómo favorece estos temas. Increíble, desde el lado que tú tienes y obtienes la noticia y la información. Es increíble, uno se queda calladito, estupefacto, escuchando esto, y como quien dice, ¿será esta situación? Porque como tú lo dices, no sabemos y hay que seguir esperando y también informándolo, ¿no? Claro que sí. Es importante analizar todos los aspectos, porque un tema importante, Reinaldo, y le digo a toda la audiencia en Buenos Aires, que hay que ver cómo la OTAN no participa de todos estos temas, pero sin embargo utiliza la excusa de decir que Ucrania no es miembro de la OTAN. Pero debemos mirar que en otras varias ocasiones ha intervenido sin que hayan países miembros. Pero con la revolución de colores, con todo lo que ha significado el Maidán, la mano negra de estos globalistas está metida en todos estos intereses que están rodeando los países de la Unión Soviética, sin tomar absolutamente ninguna posición por ninguno de los lados, porque definitivamente estos psicópatas generan la guerra en base a sus intereses, y son estos mismos psicópatas los que hacen sufrir a las poblaciones en un conflicto de proporciones que se puede expandir ante el mundo. Pero además hay que mirar que Putin había indicado que no iba a permitir que intervengan en Venezuela, y ahí lo tienes. Ha ido toda una comisión a visitar el fin de semana a Maduro, y bueno, no han conseguido nada. Evo Morales se coló a esa reunión pretendiendo evitar que la DEA le continúe siguiendo los pasos. Entonces, esos aspectos son tremendamente importantes para convocarlos al análisis y también mirar la respuesta que ha dado la Unión Soviética. O sea, la OTAN sale indicando que no van a tocar los aeropuertos, que no van a permitir la venta de los productos, que no van a permitir, o sea, chucherías, ¿no? Como se dice en la jerga popular boliviana. En realidad, que no va a tener ya el cinturón negro, no van a tener el cinturón negro los rusos, o que no van a entrar al mundial, no sé cuánta historia. Cuando en realidad Rusia les ha dicho, no me interesa que no me compren, yo no les voy a vender, y ha cerrado un trato en China. Hoy la gasolina en Estados Unidos se ha disparado, así como en toda Europa. La pregunta es, ¿cómo van a resolver el tema del gas y del petróleo? Rusia ha vendido a precios nunca antes vistos, prácticamente al doble de lo que le vendía a Europa, y ahora obviamente está en una posición en la que ellos pueden generar un estrangulamiento económico. Los chinos le han comprado, y no es una carta que la hubiera tenido debajo de la manga, es un tema que ya se viene tratando hace bastante tiempo. Ahora resulta que están en planes de ir a tocar la puerta de los iraníes para que les vendan petróleo, porque obviamente el gas y el petróleo, así nos digan cosas diferentes,
es energía eléctrica, es calefacción, el gas es industria, el petróleo y el gas son vehículos, es absolutamente todo. Entonces ya subió la luz, ya se disparó la luz en Europa, ya se disparó la gasolina, ya se disparó todo y están entrando a un verdadero colapso económico. ¿Todo esto también está planeado dentro del Foro de San Pablo, del Grupo Puebla? El Foro de Sao Paulo concentra el crimen transnacional organizado que tiene que ver con tráfico de órganos, tráfico de cocaína, contrabando humano, que sale por los puertos de Cuba. Lo único de última tecnología que hay en Cuba son esos puertos por donde opera el crimen transnacional organizado. Va a notar usted que los embajadores cubanos que han articulado, que han gobernado prácticamente, como el Gallo Zamora. Primero ha estado el Gallo Zamora en Argentina, el Gallo Zamora ha estado en Bolivia, el Gallo Zamora está en Perú actualmente, y resulta que es un personaje, es la ficha principal del G2 cubano, y con esto, por supuesto, ellos van articulando todos los territorios, y el Perú está en ese camino. Su misión es cambiar la Constitución, obviamente, y esto, la Constitución busca, uno, romper soberanías, y dos, la reelección indefinida de los dictadores que están en el poder. Terrible, la verdad. El nuevo orden del mundo, no sé, se está pasando, porque antes era COVID y ahora estamos con este tema de la guerra, ¿no? Claro, entonces es parte de aquello, porque no nos olvidemos que el COVID-19 es parte de una inversión enorme de estadounidenses, de familias poderosas de Estados Unidos, en laboratorios chinos. Entonces esto de alguna manera se refleja en todo el accionar que han tenido a través de las Big Pharma, que por ejemplo fabrican los laboratorios que estos controlan. Lo que hacen normalmente es no curar enfermos, mantener enfermos perennes y seguir facturando. Las farmacéuticas, las 29 farmacéuticas más poderosas, controladas por los Rothschild a través de palos blancos, como Soros y demás, de pronto son dueños de todas las empresas. Resulta que no te curan. Solamente mantienen enfermos perennes, pero ellos siguen facturando. Con el COVID han seguido facturando millones y millones, y por supuesto estos temas nos tienen que hacer notar que no es un análisis unidireccional, la lucha que siempre nos han impuesto en el cine, que los soldados rusos son los malos y los americanos los buenos. En realidad este es un complot contra la humanidad, es un complot para poder seguir profundizando el nuevo orden mundial, romper fronteras de los países, adueñarse de las riquezas, eliminar la población que no sirve, y en esa dirección van a continuar avanzando. Bien, otro detalle que estaba viendo también, que creo que últimamente te están coartando la libre expresión, te sacan si no me equivoco, de Instagram y otros, ¿no? Bueno, ¿qué puede esperar Marianela Montenegro si a Rusia le han cegado los satélites? O sea, esto obviamente son dueños de todas las redes sociales. Esto han generado como parte de entretenimiento, tiene la parte amable, la otra parte es la parte del registro, de tener el registro más importante de toda la humanidad, por supuesto, a través de estas redes sociales. Ya no tienen que ellos generar oficinas de registro de ninguna naturaleza, ya tienen absolutamente todo, porque la gente suele vaciar absolutamente todos sus datos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y estas redes sociales tienen ese doble objetivo: que la gente se entretenga, que no se preocupe por lo que está pasando en su país, y por supuesto que vacíe todos sus datos, sus contactos, a quienes están ligados, cómo están ligados y todo aquello. Y bueno, esto es parte de todo lo que representa este nuevo orden mundial que han encarado los globalistas. Y un tema más, hay que saber que el marxismo, el comunismo en sí, ha sido creado por ellos mismos, y lo que han hecho es esparcir dictadores por todas partes,
como Mao Zedong, por ejemplo, que ha sido quien es el que más ha promocionado el marxismo, ¿no? Y bueno, adoptan todo esto, pero tú vas a notar que todos estos comunistas impostores son enormemente ricos, tienen dineros que roban a los países en paraísos fiscales, pero sin embargo hablan de igualdad, de solidaridad, de colectividad, cuando es lo único que no hacen. Y obviamente lo que están encubriendo es el crimen organizado y nada más. Está bien, bien. Mariana, te agradezco este contacto, gracias por estar con nosotros. Seguramente en otra oportunidad te voy a agarrar de sorpresa para poder seguir conversando, ¿sí? Bueno, es un gusto, un saludo a tu audiencia en Argentina y por supuesto estoy a tus órdenes. Bien, gracias por todo, Brenner. Un abrazo, chao, chao, chao. Adiós.